Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. En este Sermón del Monte, Jesús va a dar los principios de la ciudadanía, del reino de los cielos, del reino del Señor. ¿Y qué ocurre en el Monte Calvario? ¿Te das cuenta que la vida del hombre gira en torno a qué? A los montes. Aquí hay algo clave y que es interesante. Ahora, viendo la multitud, subió al monte. Como si estuvieran en un retiro espiritual, Jesús comenzó a enseñarle. ¿Qué mejor lugar que estar a los pies de quién? Del Señor. Pero mira conmigo el verso 1. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Y qué hizo? Sentándose. Escucha bien. La enseñanza de Jesús no es acá una enseñanza casual. Cuando un maestro enseñaba en forma casual a los discípulos, caminaba. Pero cuando el Señor Jesucristo se sentó, eso significaba que estaba dando una enseñanza oficial. Una enseñanza importante. Ex cátedra le llaman en el día de hoy. Un catedrático, aquel que da una enseñanza clave. El Señor está enseñando acá. Ahora, la gente que está reunida, estas personas que están ahí tratando de escuchar lo que Jesús está diciendo, son judíos, son temerosos del Señor, quieren oír las palabras nuevas de este profeta, aún no entienden quién realmente es Jesús. Ahora, escúchame bien, todo judío tenía en su corazón una pregunta, que está en el Salmo capítulo 24. La pregunta es, verso 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y ellos se preguntaban, Señor, cada judío se preguntaba, ¿será hoy el reino? ¿Vendrá el Mesías? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nuestras manos y nuestros corazones sean puros? Y en esta porción de capítulos 5, 6 y 7, cómo tener un corazón puro y cómo deben vivir para la gloria del Señor. Para interpretar esta porción, capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo, tenemos que entender todo un trasfondo. El Sermón del Monte ha sido clasificado en una forma temática, es decir, en orden lógico, por el evangelista Mateo. Y quiero hacerles una pregunta. ¿A quién escribe el evangelista Mateo? ¿A quién les escribe? Le escribe a los judíos. ¿Por qué? Ellos no entendían, pero sí querían saber quién era Jesús y si Jesús realmente era quién. El Mesías. ¿Quién es el Mesías para un judío, para un hebreo? Su libertador, aquel que fue anunciado a través de las páginas del Antiguo Testamento, aquel hombre clave que traería el reino de Dios a esta tierra, donde había justicia, donde habría equidad, donde había paz, donde había prosperidad y que nunca más los judíos serían esclavos. Ellos tenían eso en su corazón, querían un libertador. Ahora el evangelista Mateo les va a decir quién es Jesús y les va a decir, Jesús es realmente quién, el Mesías. Mira conmigo, abre el Evangelio de Mateo. No lo vamos a leer, pero un vistazo panorámico para entender el Sermón del Monte. Mateo quiere decirnos, Jesús es el Mesías y Él tiene las credenciales para ser el Mesías. Él tiene todo el derecho. ¿Cuáles son las credenciales? En primer lugar, capítulo 1 y capítulo 2, Jesucristo tiene derecho legal para ser rey. ¿Por qué Jesús tiene el derecho legal para ser rey? Porque Él es hijo adoptivo ¿de quién? De José. José adoptó a Jesús y José es descendiente directo de David. Pero escúcheme algo más. María también es descendiente. Y la profecía decía que alguien, un descendiente de la casa de David, sería el que reinaría. Y escúcheme bien, Jesús tiene doble testimonio por el lado de su padre adoptivo y por el lado de su madre para ser rey. En el capítulo 2, ¿sabe qué es lo que ocurre? Jesús tiene una visita de 3 personajes o más. Bueno, la tradición dice 3, no sabemos cuántos son. Son magos, son estudiosos, son hombres sabios y que han recibido una revelación. ¿Y ellos vienen a qué? A adorar al rey de los
judíos, y Mateo nos dice, Jesús tiene derecho legal para ser rey. Pero, si tú sigues el capítulo 3, ¿qué encontramos en el capítulo 3? Ministerio de Juan Bautista, pero escúchame, también Jesucristo es bautizado. ¿Qué ocurre cuando Jesús se bautiza? Ok, ¿qué es lo que ocurre? Verso 17, ¿qué ocurre? Dios desde el cielo, ¿qué dice acerca de Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo que... ¿Quién dice eso? ¿Un hombre? Dios del cielo dice, este es mi Hijo amado. ¿Sabe qué estaba teniendo ahí? La demostración, el derecho, en este caso personal, para ser rey. Porque Dios desde el cielo está diciendo, escuchen bien, hombres de la tierra, este es mi Hijo. Salmo 2. Usted sabe que el Salmo 2 es el Salmo mesiánico. Y el Salmo 2 dice, pídeme que te daré por herencia a las naciones. ¿Y se lo dice a quién? A su Hijo. Tiene el derecho, no solamente legal para ser rey, sino que tiene el derecho moral. Dios se lo dice desde el cielo. Capítulo 4. ¿Qué ocurre ahí? Mateo, capítulo 4. La primera parte. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿qué? Para ser tentado. ¿Cayó Jesús en la tentación? ¿Se dio a la propuesta 1, 2 y 3 de Satanás? En ninguna manera, sino que al final dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no solamente tiene derecho legal a ser rey, no solo tiene el derecho personal a ser rey, tiene el derecho moral a ser rey. Y ahora, capítulos 5, 6 y 7, Jesucristo tiene el derecho judicial. ¿Sabe por qué? Porque esta porción de Mateo capítulo 5 es un manifiesto. ¿Alguien entiende lo que es un manifiesto? Un manifiesto es una declaración con un tenor ¿qué? Como edicto de autoridad. ¿Recuerdas que leíamos al final? Jesucristo enseñó como quien tiene autoridad. Ahora, ¿qué está ocurriendo acá? Jesucristo está diciendo, yo soy el rey y tengo los derechos para reinar. Y Jesús acá, en capítulos 5, 6 y 7, dice, ¿cuáles son las características que usted y yo debemos tener como hijos de Dios? ¿Sabe para qué? Para vivir de acuerdo al reino del Señor. El contexto bíblico de la porción. Mira conmigo el contexto del sermón. En primer lugar hay un contexto bíblico. Este es el discurso inaugural del rey, por lo tanto muy ligado con el Antiguo Testamento, pero el énfasis de Jesús es radicalmente opuesto a las interpretaciones de los fariseos. Jesús clarifica asombrosamente los escritos de Moisés, David y también los profetas. ¿Quiénes eran los líderes religiosos en el tiempo de Jesús? Los fariseos, que eran los que lideraban o guiaban la parte religiosa. Pero escúchame bien, todos los fariseos habían llevado la ley de Dios a mandamientos ¿de qué? De hombres. Tradiciones sencillamente de hombres que el Señor Jesucristo denunció, que el Señor Jesucristo acusó. ¿Por qué razón? Porque ellos, en vez de interpretar correctamente las Escrituras, estaban poniendo sobre los hombros de las personas pesadas cargas. En otras palabras, legalismo. Enseñaban ley tras ley sobre los hombres y que les impedía buscar realmente o entender en este caso a Dios. Déjame decirte algo. Toda religión legalista no glorifica al Señor. Busca la gloria del hombre. Mire, si usted encuentra una persona legalista, usted encontrará un hombre o una mujer o una iglesia orgullosa. Y déjame decirte algo. La soberbia, ¿Dios qué hace? La rechaza. Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, y da gracia a los humildes. Mis queridos, un legalista, esa persona que dice, tú haces mal y yo hago bien. Y si como yo hago bien, ¿Dios qué? Me acepta. ¿Cómo era un fariseo? Se ponía en pie y levantaba los brazos y decía así, Señor, te doy gracias porque no me hiciste, ¿qué? Como los otros, ¿qué? Pecadores. Déjame decirte que a veces en nuestro corazón pasa esta idea. ¿Yo soy mejor cristiano que él o que ella? En contexto religioso, todos los religiosos pensaban y decían, bueno, es importante, pero hay que guardar en apariencia. Ahora, hay un contexto que es político. La nación de Israel no es libre. La nación de Israel está bajo ¿qué?
esclavitud. ¿Y quiénes estaban dominando a los judíos? El imperio romano. Es por eso que les habían impuesto cobradores de ¿qué? Pues deme 2 cobradores de impuestos en el Nuevo Testamento conocidos. 2, solo 2. Mateo, que era ¿qué? Cobrador de impuestos, y que él escribió este evangelio. Segundo, Zaqueo. Zaqueo era el peor de todos, el más pequeñito, pero el más grande, porque él era el dueño de ¿qué? De todo el negocio. ¿Cómo se sentía un judío cada vez que veía un cobrador de impuestos? Como cuando llega el señor Barriga a la vecindad. Y el, ¿cómo se llama el flaquito? El padre de la chilindrina. Don Ramón, ¿qué hace? Porque él sabe que él viene ¿qué? A cobrar impuestos. Eran odiados de impuestos y eran hombres injustos. Ahora, y la nación de Israel esperaba que alguien los que libere, que alguien por fin les quitara la presión romana. Escucha bien, en una ocasión el Señor Jesucristo alimentó a 5,000 personas. ¿Y qué quisieron hacer los judíos? ¿Por qué? Y es interesante que en Juan capítulo 6, verso 15, Jesús se fue de ellos. Jesús se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a establecer un reino político, sino que un reino ¿qué? Espiritual. Y eso es lo que los judíos no entendían. Y ese es el propósito de estas enseñanzas. Entender que los hijos de Dios deben demostrar por sus vidas un estilo de vida que es diferente. ¿Qué le dijo Jesús a Pilato cuando lo estaba cuestionando? ¿Mi reino qué? ¿Significa que nunca va a reinar Jesús en esta tierra? No, no está diciendo Jesús eso, pero lo que Jesús está diciendo, si tú y yo somos un hijo de Dios, ¿qué? Debemos evidenciar ese reino a través de qué? Nuestro estilo de vida, nuestra conducta. El énfasis del Sermón del Monte es que el mensaje y la obra del Rey son primeramente internos y no externos, rituales. Todo fariseo era ritualista. ¿Cómo ofrendaba un fariseo? Se levantaba así en alto y dejaba caer ¿qué cosa? Y como no era suficiente, cuando llegaba, ¿qué hacía? Jesús, ¿qué dijo cuando tú des limosna? Que tu mano derecha no sepa, o que tu mano izquierda no sepa lo que hace. Eso le tiene que haber dolido a los fariseos, porque estaban acostumbrados a ¿qué? Jesús les dice, no sean palabreros. ¿Oren dónde? Ahí en el secreto, en tu aposento. Pero ¿cómo oraban los fariseos? En público. ¿Para qué? ¿Te das cuenta que es una religión que glorifica a quién? Al hombre y no da gloria a Dios. ¿Recuerdas que el Señor Jesucristo, ellos estaban hablando, mira, ese es un adúltero, ese es un culpable, cometió adulterio? Jesús fue un poco más profundo, ¿qué le dijo? Cualquier hombre que en su corazón codicia a una mujer, ya es que culpable, no le gustó. Porque Jesús dijo, si te dan en una mejilla, ¿qué? Pon también la otra. Si tú traes una ofrenda al altar y te acuerdas que un hermano tiene un problema contigo, deja ahí tu ofrenda, anda y reconcíliate, perdona y pide perdón primero. Pero para un fariseo, para un celoso religioso, eso es imposible. Es porque Jesucristo no habló de un reino político, sino que habló de un reino que es espiritual, que debe producir cambios primero en su vida. ¿Sabes tú que un fariseo estaba presto a acusar a los demás? Denunciar la falta de todos los demás. Es por eso que Jesús le dice, quita primero ¿qué cosa? La viga de tu ojo. Deja de criticar o juzgar a los demás. Mira primero por tu propia vida. ¿Eres luz? No la pongas bajo ti. Un almud. Eres la sal de la tierra. Haz tu trabajo. Es porque el énfasis del Señor Jesucristo está en el aspecto interno. Toda religión de apariencia, sencillamente, mira que el exterior, el contexto religioso, ya hemos dicho, Jesús va a demostrar, va a reflejar la condición de los hombres. Los judíos creían que ellos eran salvos por creer en la ley, por mantener apariencia. ¿Sabes qué enseñó el Señor Jesucristo?
Y esto es importante, y las próximas semanas, cuando estudiemos juntos el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos va a demostrar que necesitamos nacer de nuevo. Que las apariencias no dan gloria al Señor. ¿Sabías tú que Jesús se entrevistó con un principal de ellos? Con Nicodemo. ¿Y qué le dijo? Tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, ¿qué dijo? Como yo, un viejo, ¿qué? Voy a nacer de nuevo. ¿Sabe qué le está diciendo? Yo ya tengo, ¿qué cosa? Mi religión. Pregunta. ¿Has nacido de nuevo? No te estoy preguntando si asistes o vienes a la iglesia. Es bueno que lo hagas. Y déjame decirte algo, la juventud lo que no quiere hacer es venir a la iglesia. La gente lo que no quiere hacer es venir a la iglesia. ¿Dónde encontrará la respuesta? ¿Dónde? ¿Afuera? Jamás, jamás necesita nacer de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque el camino que lleva a la perdición, ¿cómo es? Holgado y ancho. Jesús te dice, yo soy solamente el camino. Yo soy la puerta. ¿Dónde está tu fundamento? La importancia del Sermón del Monte nos demuestra la absoluta necesidad del nuevo nacimiento. Conduce al oyente a Jesucristo, no a sí mismo. Porque te das cuenta que el corazón del hombre es enfermizo y que las malas cosas salen ¿de dónde? Del corazón del hombre. Presenta el diseño divino para lograr la felicidad. ¿Sabe cómo comienza el sermón de la bienaventuranza? ¿Cómo comienza? Bienaventurados, felices. Jesús nos enseña la única forma en esta tierra cómo realmente ser felices. ¿Qué tiene que ver independiente? A las cosas, a las circunstancias. Uno más presenta, describe la clase de vida que agrada a Dios. Y por último describe la clase de vida que influenciará a otros. Termino con Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Qué dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo lo habrá tomado un celoso religioso? Es por eso que fueron los fariseos que acusaron y finalmente enviaron a Jesús, ¿a dónde? A la cruz, por celo. Porque ellos no podían aceptar que alguien le dijese, tu religión es falsa. Mira conmigo. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, que agrega Jesús, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que conozcan al Hijo. Yo te pregunto, si en esta noche, en esta tarde, dejas de respirar, se detiene ahí tu corazón para siempre. ¿Dónde pasarás el resto de tu eternidad? Recuerda lo que dijo Jesús. No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque la única forma, dijo Jesús, para entrar en el reino de los cielos es nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, yo debo entender quién es Jesús. Debo comprender lo que Jesús hizo por mí. Y debo abrir la puerta de mi corazón para que Él cambie mi vida. Si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, no te pregunto si asistes a la iglesia. Porque mira lo que dijo Jesús. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice el verso 22, y hacíamos esto en tu nombre, hicimos obras, hicimos aquello en tu nombre. El Padre le dirá que no os conozco, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque la religión no cambia la vida de la persona. Es un encuentro personal con Jesucristo. Y déjame decirte algo, vida cristiana es vivir a Cristo. No vivir bajo mandamientos de hombres. Porque la ley jamás cambió el corazón de los hombres. La ley sencillamente demostró, tú eres culpable. Vino la gracia y cambió el corazón. La ley condena, la gracia capacita. Tú podrás leer en Juan capítulo 1, verso 16, hablando de Jesús. De su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia.
Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. ¿Pero dónde pasarás? El resto de tu eternidad. Aquellos que nacen en el Evangelio, porque tus padres siempre te han traído a la iglesia. Yo te pregunto, ¿eres salvo? ¿Estás seguro de que eres un hijo de Dios? ¿Estás siguiendo sus enseñanzas? No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook, los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Ya lo sabes, queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.